Kim Il-sung fue el creador de la ideología Juche y líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte, desde su creación en el año 1948 hasta su muerte en el año 1994, siendo sucedido por su hijo Kim Jong-il, creando así una auténtica dinastía. Bajo su liderazgo, Corea del Norte disfrutaría de un nivel más alto que su país vecino, Corea del Sur, durante la década de 1950, 1960 y 1970. Pero la disolución de la Unión Soviética y la pérdida de ayuda económica contribuyó a la hambruna generalizada que se produciría en el año 1994. Fiel aliado de Joseph Stalin y de Mao Zedong, permaneció en el poder durante más de 40 años. Conocido como el Gran Líder, estableció un culto a la personalidad que ha permanecido incluso tras su muerte. Y esta es la historia del presidente eterno y fundador de Corea del Norte. Se llamaba Kim Song-ju y nació en 1912 en Manjeongdae, cerca de Pyongyang, en una época en la que Corea se encontraba bajo ocupación japonesa. Ante esta situación, la familia de Kim se vio obligada a huir a China, donde intentaron rehacer su vida hasta que Kim fue arrestado y encarcelado por actividades subversivas. Formaría parte de guerrillas antijaponesas en el norte de China y llegaría a militar en una guerrilla liderada por el Partido Comunista de China, partido al que se uniría en 1931. Lucharía en su unidad desde 1935 y llegaría a ascender hasta convertirse en comandante en el año 1941. Ante el avance de los japoneses en el norte de China, Kim escaparía a la Unión Soviética, donde fue entrenado como agente especial por las fuerzas soviéticas, pasando a convertirse en el capitán del primer batallón coreano de la 88ª Brigada Independiente de Fusileros, integrada en el Ejército Rojo. En el año 1945, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial y con la rendición de Japón y la retirada de tropas japonesas de la península coreana, Kim regresó a Corea junto con las fuerzas soviéticas, quedando el sector norte del país bajo su control, después de haber sido elegido, con la ayuda de la Unión Soviética, jefe del Comité Popular Provisional. Ante la polarización política e ideológica entre ambos gobiernos coreanos, la reunificación del país no era posible. De esta forma, se produciría la división de la península de Corea, quedando una Corea del Sur agrícola dependiente de una Corea del Norte industrial, y Kim pasaría a convertirse en el primer ministro de la República Popular de Corea. En el año 1949 se formaría el Partido del Trabajo de Corea, el partido fundador y único gobernante de Corea del Norte. Y Kim Il-sung comenzaría a introducir una serie de reformas encaminadas, dentro de los parámetros socialistas, a desarrollar una economía viable y reorientar sus mercados hacia el bloque comunista. Entre las reformas que adoptó inicialmente se encontrarían la redistribución de más del 50% de la tierra cultivable, la proclamación de la jornada laboral de 8 horas y se nacionalizó toda la industria pesada. En el año 1950, Corea del Norte, con el apoyo de la Unión Soviética, atacaría Corea del Sur con el objetivo de unificar el país bajo un único gobierno socialista con Kim Il-sung a su mando. Tras el ataque, Estados Unidos y sus aliados apoyaron al régimen instaurado en Corea del Sur y comenzó la llamada Guerra de Corea. Las fuerzas norcoreanas tomarían Seúl y ocuparon la mayor parte de Corea del Sur. Pero las tropas de las Naciones Unidas, encabezadas por Estados Unidos, consiguieron recuperar Seúl y posteriormente Pyongyang, ante lo cual Kim y su gobierno huyeron a China. Tras esto, las tropas chinas entraron en el conflicto y consiguieron expulsar a las tropas de las Naciones Unidas, consiguiendo recuperar Pyongyang, aunque Seúl volvería a ser controlado por las Naciones Unidas, y en el año 1953, el país quedaría definitivamente dividido en dos partes por el paralelo 38.
Una vez terminada la Guerra de Corea en el año 1953 y la muerte de Stalin ese mismo año, Kim Il-sung desarrollaría la ideología Juche. La ideología Juche surgiría como una respuesta a las tensiones internas y externas que enfrentaba el joven Estado socialista. Juche significa autosuficiencia, y su premisa básica es que el pueblo es el amo de su propio destino y que una nación debe confiar únicamente en sus propias capacidades para desarrollarse política, económica y militarmente. Según Kim Il-sung, depender de potencias extranjeras, incluso de aliados como la Unión Soviética o China, era una forma de debilidad. La ideología Juche se fundamenta en tres principios básicos: independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa militar. Esto significa que Corea del Norte debe ser completamente soberana en sus decisiones políticas, debe desarrollar su economía con sus propios recursos y debe ser capaz de defenderse contra cualquier amenaza externa sin depender de otros. Pero el Juche no es solo un modelo político y económico, sino también un marco ideológico que glorifica al líder como el pilar central de la nación. Es en estos momentos cuando la veneración hacia Kim Il-sung cobraría evidencia, después de una purga masiva de las facciones anti-Kim. El culto a Kim Il-sung tenía dos objetivos: consolidar el gobierno autocrático de Kim Il-sung y facilitar su asunción al poder. Los métodos empleados para arraigar el culto a Kim Il-sung incluyeron la redacción de una historia creativa y el adoctrinamiento. Para ensalzar aún más la figura de Kim Il-sung, se elaboró un relato, según el cual Kim Il-sung pertenecía a un linaje de líderes populares que existió desde tiempos del rey Sunjo, rey de la dinastía Joseon, un reino dinástico coreano que duró aproximadamente 5 siglos. Y, siguiendo la tradición familiar, Kim se convirtió en un héroe de la lucha contra los colonizadores japoneses. El objetivo del relato era reformar la historia de Corea y enfocarse en el linaje de Kim, presentando a Kim Il-sung como un héroe revolucionario y así poder justificar su régimen autocrático. Otro de los objetivos de este relato fue ensalzar las capacidades de Kim Il-sung. De esta forma, se presentaba no solo como un héroe de lucha, sino también como un pensador más grandioso incluso que Marx o Lenin, y un teorizador y poseedor de una gran sabiduría y conocedor de temas políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos. Entre los años 50 y 60, Corea del Norte contaba con un PIB hasta 30 veces superior al de Corea del Sur. En la década de 1970, el país exportaba a casi todos los países comunistas y de América Latina maquinaria pesada y productos químicos a través del complejo industrial de Hamhung-Hongham. En el año 1974, Kim Jong-il, hijo primogénito del líder supremo, fue designado como sucesor de su padre. Se trataba de un hecho inédito que un régimen comunista se convirtiera en un poder político hereditario. Esto era algo sorprendente ya que, por una parte, Kim Il-sung aún era relativamente joven y, por otro lado, a que la ausencia de rivales políticos tras las purgas de décadas anteriores evitaba inquietudes en cuanto a su liderazgo. Parece ser que las razones de la sucesión respondían tanto a la necesidad de evitar una inestabilidad política en caso de fallecimiento repentino, como a la situación de otros regímenes socialistas, ya que en China, la revolución cultural había hecho tambalear el régimen maoísta y antes de ello, en la Unión Soviética, Nikita Khrushchev había impulsado la desestalinización y desmantelado su legado dictatorial. Por lo tanto, Kim Il-sung necesitaba contar con un sucesor que asegurara la preservación de su modelo ideológico. En el año 1980, cuando se produjo el sexto congreso del partido, Kim designaría públicamente a su hijo como su sucesor. En estos momentos, Corea del Norte ya se encontraba experimentando algunas dificultades económicas. La vecina Corea del Sur se había convertido en una potencia económica gracias a la inversión japonesa y estadounidense, la ayuda militar y el desarrollo económico interno, mientras que Corea del Norte se estancó. Las reformas económicas de Deng Xiaoping en China a partir de 1979
supuso un descenso en las relaciones comerciales entre China y Corea del Norte, y las revoluciones que se produjeron en 1989 en Europa del Este y la Unión Soviética, y finalmente el fin del bloque soviético, contribuyeron al aislamiento de Corea del Norte. Las fábricas norcoreanas cada vez operaban a menos de la mitad de su capacidad, y la escasez de energía provocaría el cierre de las plantas químicas y siderúrgicas más grandes del país durante semanas. Pero, a pesar de los complicados momentos por los que pasaba el país, tanto Kim Il-sung como su hijo Kim Jong-il se negaron tanto a la apertura del régimen como a la reunificación. El 8 de julio de 1994, en las televisiones de Corea del Norte se anunciaba el fallecimiento del líder supremo de Corea del Norte. Su muerte coincidiría con el inicio de una hambruna que estaba a punto de asolar al país y que tendría que enfrentar Kim Jong-il, su heredero e hijo, quien sería el impulsor del programa nuclear militar norcoreano, y posteriormente Kim Jong-un, su nieto y actual dirigente, asumiría el poder. El cuerpo de Kim Il-sung fue expuesto en público en el mausoleo del Palacio Memorial de Kumsusan, donde fue embalsamado y conservado, y donde se encuentra actualmente bajo un ataúd de cristal y se puede visualizar. El recuerdo de Kim Il-sung aún perdura en forma de la estatua que adorna el gran monumento de la colina Mansu en Pyongyang, así como los retratos que decoran cada vivienda e institución del país. Si quieres futuros vídeos sobre Kim Jong-il y Kim Jong-un, házmelo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.